¿Cómo estaba el petróleo? El petróleo en el 20, cuando entró el gobierno estaba a 100, Aquí yo estoy buscando esos datos, estaba a más de 90, pero 100, 110, rondaba el precio del petróleo, que Ito Bisonó decía que estaba muy caro el galón de gasolina. Los precios de los carburantes estaban muy caros e inclusive él hizo una fórmula que se le sí, llamó cuando la estaba en fórmula de Ito. campaña. Y él decía, porque son unos habladores toditos, es un gobierno de mentirosos, de habladores, de mitómanos, de engañifas. En la oposición no hay uno de estos pendejos que no dijera y que no tuviera la solución para una vaina, para todo. Esa Faride era la mamacita de todas. Esa mujer se ganó ser la más querida, como ahora es la más odiada y la más despreciada. Faride Raful. Nadie quiere saber de esa mujer. Ito Bisonó tenía una fórmula, bueno, le pusieron la fórmula de Ito. La fórmula de Ito. Sí, estaba por la pandemia bajó Pero a no es cuando la 49. pandemia, es cuando la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia, que fue que Ito hizo la fórmula esa. El petróleo estaba a 100, 110. Cuando viene la pandemia, el petróleo baja a menos de 50 porque no había negociaciones. En el 13 estaba a 108. ¿Cuándo? En 1913, 14, A 100, 8. a más de 100. En el 14, 15, todos esos años, a más de 100 el petróleo. Cuando viene la pandemia, eso se pone como a 50. 49. Porque no había negociaciones, ni había nada. El mundo estaba parado, estaba alrededor de 49. Cuando termina la pandemia, otra vez vuelven los precios del petróleo a rondar los 100. Miren, y yo hago este ejercicio y busco estos datos porque veo que Abel Martínez, con mucha razón, que es el único político de la oposición que dice algo de vez en cuando y de cuando en vez, pero dice. Después usted no ve ningún político de la oposición con nivel diciendo nada importante. Abel Martínez es el único político de la oposición que en ocasiones dice cuestiones interesantes, Danilo tiene importantes. mucho que no se quejan. ¿Quién? Danilo ni Leonel tiene mucho que no se quejan. Se atreverán ellos. Tiene mucho Ellos que no se dicen atreven, nada. inmediatamente le echan los perros. Inmediatamente le echan los perros. Están Ahí en se paz. demuestra que son dos sinvergüenzas y dos ladronazos los dos. Que en un país que se respete, los dos deberían estar presos. Danilo y Leonel deberían estar presos. Si fuera en Estados Unidos, estuvieran presos los dos. Danilo y Leonel. Pero no es lo mismo si, Entonces, si lo han dejado tranquilo. Ay, ¿cómo no lo van a dejar tranquilo? Si están calladitos. Y Leonel y el PRM ganó por Leonel. Y entonces tienen agarrado por el pichirría a Danilo. Cuando la reelección, él fue e hizo un pacto con Luis Abinader, impunidad por reelección. Por eso, aunque lo persiguen y aunque lo asustan, no están presos ninguno. ¿A dónde están los presos? ¿Dónde están los presos del PLD? ¿Dónde están los presos del PLD? Y en el PLD a lo que han perseguido es a los de Danilo. ¿Y dónde están presos la gente de Danilo? No caen presos porque le prenden el switch. 2.000 millones, Máximo Montilla. ¿Eh? Entregó 2.000 millones de pesos antes de ayer. ¿Quién? Maxi Montilla, 2.000 millones. Pero Oye, ¿cuánto? Oye, yo lo que no el entiendo. Montilla, ese es el cuñado del. El cuñado de Hay un Danilo. cuñado de Danilo que ¿cuánto entregó? 2.000 millones. Pero Oiga, si usted entrega entregó todo ese dinero, El que entrega 2.000 millones del ¿cuánto robo. fue que se robó? El que entrega 2.000 millones, ¿cuánto se robó? Porque Y un cuñado de Danilo entregó 2.000 millones. porque si esos cuartos son míos, yo no voy a estar Pero hoy en el devolviendo país nada. que nosotros vivimos, y un tipo que se le. ¿Y dónde está Maxi Y un Montilla? tipo que le robó a este país todo ese dinero, aunque lo entregue
tiene que estar ¿Y preso. dónde está? Bien, gracias, en su casa. Ese fue En uno su casa. de los que nunca se creó ese tremendo aparataje como los otros funcionarios, porque a Maxi lo han tratado como toda una dama en esos procesos y ahora están hablando de devolver tantos Oye, millones de pesos. Devolvió 2.000 millones. No, Y pero decía Danilo, ese es un bico desgraciado, sí. Él no sabía nada Decía de eso. Danilo, le preguntaron, Él no porque sabe. la vaina de la corrupción y sale como un gallito. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál? ¿Cuál corrupción? Él no sabe. Él Por no- eso que hay gente que no cree en Él Dios. no se enteró que su hermano Por eso tenía es que hay gente negocio que no con cree el en Dios, porque Estado. debió de darle un infarto ahí mismo y morirse. pero Lo que, no. no, sí. Mire, es No, que sí. en la Debió tierra, morir, debió caerse oiga, muerto no, ahí mismo. En la tierra es que se paga todo lo que usted hace. También. Olvídese de eso, Pero, en la tierra se a paga. los que no creen en Dios, porque no le pasa una vaina a un tipo así ahí, que sepan que los seres humanos no estamos para entender a Dios. Nunca vamos a entender a Dios. No se preocupe en eso. No se preocupe que los humanos, los seres humanos no estamos para entender ni comprender a Dios. El ser humano nunca va a entender a Dios. Usted tiene que interpretarlo. Y como usted dice, es aquí que se paga todo. Porque ese calvario que está llevando no es una papita. Además, pero y el calvario tampoco le hace nada. Esos tipos no tienen vergüenza. Esos tipos no tienen vergüenza. Entonces le decía con el asunto de los combustibles y que Abel Martínez dice y alerta de los altos costos de los combustibles. Porque el petróleo ahora mismo está en la cantidad más baja. Solamente cuando la pandemia, que no se operaba, que el mundo estaba paralizado, estaba a 49. Y ahora el petróleo está a 63. Y los gobiernos de Hipólito, de Danilo, de Leonel, todos con el petróleo a más de 100. Eito Bisonó, ¿qué ha hecho? Pero ¿qué sucede en nuestro país? Ese tipo que no le ha cumplido al país con el asunto de los precios de los combustibles, que hizo una fórmula que no cumplió nada, que es uno más, que es un asco más de la política dominicana, Ito Bisonó, con todos esos cuartos que se está buscando ahí en el ministerio. Él tiene un grupo que el día pasado salieron, dice que hablar de una posible candidatura presidencial. Pero Hito tiene mucho tiempo en eso. Antes de que el PRM lo sacara de circulación, porque después que lo pusieron ahí en Industria y Comercio, la gente no quiere saber de él. Entonces, antes, mucho tiempo antes, él está con esas aspiraciones. Pero yo recuerdo... Porque él cree que él puede ser algo. Yo no sé si, porque él dio un si mi braguetazo. memoria me falla. Oye, sí, dígame. Yo recuerdo que cuando hablamos sobre los subsidios a los combustibles, era porque el petróleo estaba más de 65. Entonces el petróleo bajó y los subsidios siguen. Sí. Y los Está combustibles se han quedado en un El precio... petróleo está al precio más bajo, 63. El precio más bajo desde el gobierno de Hipólito Mejía, que hubo una crisis con el petróleo. Eso fue una de las cosas que se llevó de encuentro al gobierno de Hipólito Mejía. Filas, la crisis bancaria y la crisis de los combustibles. Pero en el mundo, una crisis mundial con el petróleo, eso estaba a 180, a 150, y está a 63 ahora. Y los precios de la gasolina, el gasoil, el gas licuado, todo altísimos. Entonces, Abel Martínez se está alertando con esto. Y gracias a Dios que tenemos uno que, aunque sea de vez en cuando y de cuando en vez, alerta al pueblo de algunas cosas. Porque la oposición, sí podemos decir que sí, hay oposición. ¿Qué oposición? Él dice, ¿Qué oposición? Abel Martínez dice que el silencio no puede ser la norma porque si está pasando algo con esto de los combustibles, pues el gobierno también tiene que informar a la población. ¿Por qué se ha mantenido en ese precio? ¿Cuánto dinero de subsidios gasta el gobierno precisamente en los combustibles? Y siguen igualito. A veces suben un peso mínimo, pero si el petróleo está a 63, entonces ¿por qué no vemos la diferencia? Porque en este país se paga gasolina, bueno, en general, caro, todo. Aquí todo es caro. Muy caro. Un agua de coco vale 100 pesos. En el 2012 estaba a Este $111 ¿eh? a $111 en el 2012. En el 12. A
Cuando entró Danilo en el 12, estaba a 111 dólares. 111 cuando entró Danilo. Y esto lo tienen a 63. Y el galón de gasolina cuesta lo mismo. El galón de gasolina cuesta lo mismo que cuando Danilo Medina. Y cuando Danilo estaba a 111 y ahora está a 63. Ustedes ven que no sirven para nada. Que es un gobierno malo, súper malo. Y que lo que han encontrado lo han empeorado. ¿Y cómo es que cuando Danilo Medina estaba a 110, 109, 111 y el galón y ahora está a 63? Casi 50 puntos. Y el galón de gasolina está al mismo precio. No sirven para nada. Pues ustedes creen que es juego lo que le estamos hablando. Cuando una libra de arroz costaba, nunca pasó de 25 pesos en los gobiernos del PLD, siendo unos ladronazos los PLDistas, los presidentes y los dirigentes del PLD, un grupo de ladrones, y tenían la libra de arroz, nunca pasó de 25 pesos. ¿Y a cómo está ahora? ¿A cómo está ahora? A 50, como a 60. Más del doble. Y el pan al doble, y los limones al doble, y la leche al triple, y el aceite al triple. Y el desayuno escolar no funciona, y la tanda extendida no funciona, y los hospitales cayéndose a pedazos, y las escuelas llenas de letrinas. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Le voy a decir dónde está el cambio. Vamos a dar clase otra vez. Los tres poderes del Estado en la República Dominicana: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Tres independientes, cada quien hace su cosa. Independiente. El legislativo hace sus leyes, las crea, las aprueba. El ejecutivo tiene que cumplirlas. En el caso del judicial sabemos, bueno, la justicia tiene que hacer su trabajo. Se ha creado un bochinche en el Congreso y con el presidente Luis Abinader. Félix Michel, diputado de la Fuerza del Pueblo en Santiago, pidió interpelar al ministro de Hacienda y que explique todos los préstamos que ha tomado este gobierno, cómo se están usando, porque dicen que son destinados para ciertas cosas, pero uno no ve avances en eso. El Poder Legislativo, o en el caso del Congreso Nacional, puede interpelar a cualquier funcionario. Eso está claro. El presidente Luis Abinader fue cuestionado en la semanal y le tiró, como dicen por aquí, que no fue una puya, fue directamente a los congresistas. Y le dijo que tienen que estudiar más para que no pasen vergüenza cuando estén presentando esos proyectos. A lo que varios congresistas les respondieron al presidente que ellos no están improvisando. La oposición fue muy específica y planteó el trabajo que ellos han estado realizando en el Congreso, pero vamos a escuchar lo que dice Félix Michel y cómo le responde al presidente Luis Abinader luego de que él lo mandó a estudiar más. Estudien más a los congresistas. Vamos a ver lo que dice Félix Michel. Adelante. Bueno, un segundo. ¿Qué pasó? Un segundo. Okay. Pero mientras tanto, se creó pero fue muy rápido. Pues vamos a ver qué él dijo un segundo, es un segundo que va. Si quien no sabe las leyes o las resoluciones. Yo creo que el presidente no está claro en lo que es una ley y una resolución. Y tiene que saber que nosotros somos el primer poder del Estado y no estamos improvisando. La fuerza del pueblo no improvisa, sabe en lo que está. Él está hablando, parece que a sus legisladores, porque la fuerza del pueblo no tiene ningún legislador extraditado, por ejemplo, sometido a ningún caso de narcotráfico. No es la fuerza del pueblo, es el PRM. Y nosotros sometimos una resolución que fue rechazada por la Comisión de Hacienda para que sencillamente venga aquí el ministro de Hacienda a explicar qué ha pasado con esa gran cantidad de préstamos que ha tomado el presidente. ¿Qué ha pasado con los 50.000 millones de pesos de Arodón que lo dieron por adelantado? Y no existen, no se ven. No hay un puente, no hay una carretera, no hay nada, no hay una escuela. No hay nada importante que exhibir
con este derroche de préstamos. Entonces, el presidente de la República tiene que enfocarse en él, y si tiene alguna queja del Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, tiene que ver en sus filas, no en la fila de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué en sus filas? Porque en la fila del PRM son la mayoría, son los que deciden los préstamos, y ahí es que están los cuestionamientos, no en la Fuerza del ¿Y Pueblo. por qué usted mete el tema del narcotráfico aquí? Porque eso es evidente, Usted no puede tapar el sol con un dedo. O sea, existe, el PRM es el partido que está involucrado en ese tipo de acciones, no es otro partido. Entonces, ¿usted hace pasar vergüenza al país? ¿Cómo? ¿Usted hace pasar vergüenza al país? No, para mí no, la Fuerza del Pueblo no. La Fuerza del Pueblo es un partido de propuestas, de posiciones, de soluciones. Ellos es un partido de improvisación. El PRM es un partido de adelante y de atrás, que no está consciente de lo que tiene entre las manos. 2.7% de todo el presupuesto del Estado son solamente en inversiones de capital. O sea que todo lo otro es derroche. Lo otro no se ve, ni se va a ver nunca. Se ofendió, tú estás guapito. No, hay que entender, esa es la democracia. Y el presidente, inclusive, yo pienso que hay que ayudarlo a que termine su mandato tranquilo y bien, ¿verdad? Porque ya se culmina ahí. No está guapo usted con No, eso. para nada, hay que ayudarlo. No fue una pela de lengua del No, Ejecutivo. fue una falta de conocimiento. Primero confundió ley, resolución. No fue un anteproyecto de ley, fue una resolución invitando al ministro de Hacienda, y yo estoy en mi derecho a hacerlo, como Fuerza del Pueblo, como legislador, a que venga a explicar a nosotros y a ustedes, a la prensa, al pueblo, qué ha pasado con ese volumen inmenso de dinero que es histórico. Nunca un gobierno ha tomado tanto dinero prestado como este en el tiempo. Pues no está guapo con usted. Mire, No, para está nada. guapo con el presidente. No, Mire, le se mando vaya. mis mejores voluntades y deseos. A primera hora. Le dijo un 2x1 ahí Félix Michel al presidente. Le mencionó a sus compañeros que están involucrados en el narcotráfico y que se lo han llevado para aquel lado, para el norte. Y ahí también le mencionó sobre la resolución donde él pidió que interpelaran al ministro de Hacienda para que expliquen que se han gastado tantos millones de pesos. Y que busque el presidente también, porque se supone que el legislativo toma sus decisiones, y si él quiere bajarle línea a sus congresistas, pues que lo hagan en las reuniones que ellos hacen, porque también lo hacen. No vamos a tapar el sol con un dedo, como dice Félix Michel, que el presidente manda pero aprobaron una modificación a la Constitución, eso fue un 2x1, rapidísimo. Nunca se había visto algo tan rápido, porque son mayoría en el Congreso y ellos toman decisiones. La oposición puede decir esto y lo otro, pero al final la mayoría de votos está ahí y no pueden hacer nada. Pero rechazaron que interpelaran o que fueran a cuestionar al ministro de Hacienda. No quieren que hablen. Pero esa comisión, para explicar sobre los préstamos que hablamos recientemente, esa comisión se fue a pique. Aquí nadie quiere explicar nada. Igual que el caso de Homero Figueroa, que no quiere entregar y explicar en qué se gastó 13,000 millones. Esto es un relajo. Esto es una mojiganga del país. Esto es una mojiganga del país. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Porque, ¿por qué no va a cambiar? Porque aquí los políticos se cansan de hablarle mentira al pueblo y el pueblo no reacciona. ¿Cuál era la punta de lanza de muchos dirigentes políticos del PRM en la oposición? El endeudamiento, los préstamos. Sí, los préstamos. Yo escuché de líderes del PRM decir que los tataranietos, los nietos y tataranietos tienen su futuro comprometido. José Ignacio Paliza era muy el niño fuerte. Cacón. 61,000 millones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ellos hablaban de cambio? Porque eso no podía ser. Eso no podía ser. El endeudamiento del país no podía ser. Y vean, y miren, el PRM en 5 años, coño, que son unos abusadores, que se burlan del pueblo. En 5 años, el PRM ha duplicado lo que cogió prestado el PLD en 12 años. El PLD cogió prestado en 12 años, pero Leonel no llegó a 15,000. Pero yo estoy hablando de 12 años. ¿Cómo que en 12 años? En 20 años. 12 duró Leonel. Leonel en 12 años tomó prestado alrededor de 12 o 13,000. ¿En cuánto van los PRM? 61,000. ¿Cuánto? La
61 mil. En 61 mil. ¿Y qué, Ay, ¿Y santísimo. qué han hecho con esos cuartos? Oiga, La pregunta que pone... pero ustedes ven lo que nosotros le estamos diciendo. La pregunta que Ustedes pone están a todo el entendiendo lo que mundo nosotros le a estamos temblar. diciendo. ¿Qué obra Usted- exhibe el gobierno del PRM? Ustedes están entendiendo la impotencia de uno. Cuando uno arranca en el programa y dice todo eso improperio y dice toda la vaina que a uno le llegan a la cabeza, es de la impotencia, señores. Es que cómo es posible que el PRM, su punta de lanza, fuera en la oposición a hablar de los préstamos y el PLD no tomó en 20 años, no tomó 20,000 en 20 años. Ellos llevan 61,000 en 5 años. Y si el PLD 61,000 millones. si el PLD robó tanto y ahora que se ha tomado tanto prestado. Ahora, yo se le ha dije a usted robado- que estos son más ladrones. Se ha robado mucho. Yo le dije a usted que estos son más ladrones. ¿Por qué no tocan el leonelismo? ¿Por qué no toca este gobierno los ladrones de Leonel? Y a Leonel. Son unos ladronazos toditos. ¿Por qué no hablan de la Sunlan, de los supertucanos, del peaje sombra, de toda esa vaina que Leonel se metió? De ese grupo de ladrones. ¿Por qué no buscan los ladrones de Leonel, los PRM? La Cámara de Porque Cuentas ellos han Locales. robado más. Y quien puede ganar las elecciones, el Leonel, no lo persiguen para que después Leonel no lo persiga. Simple. Simple. ¿Dónde están los ladrones del PLD, de Danilo? Que se sometieron a la justicia. Están todos en su casa. Por un pacto, por un acuerdo entre Danilo y Luis Abinader. Ese acuerdo se dio, yo lo he dicho 20 veces y lo voy a seguir diciendo. Ese acuerdo se dio en el mortuorio de la madre de Tepito Clemontaz, que coincidieron en el mortuorio. ¿Cuándo han coincidido en un lugar un presidente y un expresidente? Eso no se coincide. Eso hay un protocolo para eso. Presidente, ¿a qué hora usted llega? Señor presidente, ¿a qué hora usted llega? A tal hora. Bueno, pues entonces a otra hora llega el expresidente. Llegaron juntos e hicieron una parte para ponerse de acuerdo con eso. Se ponen todos de acuerdo para saquear el país. Y más estos PRDistas, PRMistas. Óigame, esas son las gente, ese es el partido de lo inverosímil, el partido de las mentiras, el partido de lo que no se debe hacer. Son los PRD, PRM ahora.